Buenas noches, bien oscuras. Estamos gastando la electricidad en la música, pero no estamos gastando luz porque hoy hubo un mensaje presidencial. La política pública sobre energía se basa de acá en más en el ahorro de energía, ¿no? Claro, pero eso lo decía Cristina Kirchner también, ¿no? Y lo decíamos anteriores. La matriz energética es un problema y te vamos a explicar por qué hoy en TN Central, que empieza así. No veo nada y tengo frío. Arrancamos. Y así empieza TN Central. Enseguida, ¿cuánto vamos a pagar por las tarifas? Las tarifas no bajan, pero los impuestos sí. Enseguida los detalles. Y además te contamos, cayó la confianza en el gobierno. Enseguida el índice que mide la Universidad de Itela. Además del secreto de la cámpora, que ya te contamos la historia de abusos protegidos por la propia agrupación política, a otro hombre, protegido en este caso por el propio Mariano Recalde. Enseguida, ¿quién trabaja en el despacho de Recalde? Bueno, hay más novedades en los casos de abusos en Independiente. Y apareció la pista Ollarvide. Enseguida te contamos qué dijo el expresidente Independiente, Cantero, sobre el ex juez Ollarvide y su pedido de dar clases de oratoria a los menores de Independiente. Y este hombre que pasó de ser el denunciador K al denunciado, te contamos quién es. Y además, enseguida hablamos de este hombre que plantó pruebas. Para cubrir esos subsidios nos tuvimos que endeudar. La otra alternativa hubiese sido hacer un shock de ajuste. Y ese no es el camino que elegimos. Elegimos el camino del cambio con gradualismo, para que ningún argentino se quede atrás. Les quiero pedir a todos los municipios y gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de cada consumidor, cada comercio y cada pyme. Pero la única manera de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos asumamos el desafío de consumir menos. Y entendemos, como recién dijo el presidente, que es un esfuerzo que no puede hacer solo la gente, que es un esfuerzo al que también nos tenemos que sumar los gobiernos. Hoy nosotros decidimos sumarnos como gobierno de la provincia de Buenos Aires a este esfuerzo y aceptar el pedido del presidente de eliminar los impuestos provinciales que recaudan fondos que no van a pagar el servicio de la factura, sino que van al gobierno de la provincia o a gobiernos municipales. Quito la luz, por favor. Mira cómo se incendió. Uy, ahora sí. Parecía que le habíamos hecho mucho caso al presidente, pero no tanto. Vamos a arrancar TN Central explicando. Es que no se puede a oscuras. No, no se puede a oscuras. Y sobre todo vamos a El país explicar. funciona con energía. Sí, que están intentando cambiar la matriz energética, pero sobre todo vamos a explicar, ¿no? Porque hoy nos pasamos el día, está Marcela Pagano acá con nosotros, que le va a pasar el limpio a usted, sobre todo, tratar de entender cuánto va a pagar de luz y gas, porque ya a esta altura hay una confusión muy grande. ¿Cómo saber cuánto vas a tener que pagar? ¿De qué está compuesta esta factura? ¿Cuánto impuesto? Porque de repente dejamos de hablar de tarifas, de la quita de subsidios, de si está cara o está barata la energía, y solo estamos hablando de impuestos y de los municipios que ahora, hoy, el gobierno le pidió al presidente en persona desde Vaca Muerta, no fue una cadena nacional, ¿no? Pero fue un mensaje con una comunicación distinta, por lo menos. Le pidió a todos que empiecen a quitar impuestos de la factura. Hay un montón de impuestos que están dentro de la factura. Y le empezó a pedir a los municipios que se lo lleven, que no recauden de esa manera. Es algo particular. Yo no entiendo.
Yo te lo puedo explicar. Explícame la estrategia del gobierno. Te voy a explicar Si hay dos alguna. cosas. En principio, lo que significa esto, que es en la composición de las facturas hay un montón de municipios que saben de qué estamos hablando. Marcela lo va a ampliar mejor. Pero la composición de impuestos de una factura de luz, por ejemplo, en el municipio de La Barría llega casi al 60%. Por eso hubo tantas protestas. Exacto, vienen desde hace un montón. ¿Esto qué significa? Está el IVA, que es el 21%, que el gobierno no mueve un peso, no está diciendo que va a resignar recaudar el IVA. El mayor porcentaje se lo lleva el IVA, que no está en discusión. El gobierno sigue recaudando para las arcas nacionales, que un punto, en definitiva, los impuestos vuelven a la gente, digo, para que se entienda. El costo del impuesto uno lo paga, pero después te vuelve, se supone. Digamos, si está bien administrado, te vuelve en obra, te vuelve en educación, te vuelve en salud. Claro, de la misma manera que cuando se decía se subsidia a la energía, no era gratis, porque era con nuestros impuestos. Exacto. Viene a ser lo mismo. En este caso ahora, el gobierno cree que una manera de que la gente sienta menos el impacto del aumento de la tarifa, de la quita de subsidios, es que los municipios quiten impuestos, que es algo raro, ¿no? Porque la empresa pasaría a ganar más. El Estado gana un poco menos, digamos, gasta un poco menos el Estado Nacional, pero los municipios van a tener que resignar plata que recaudan para su distrito y en el medio las empresas ganan más. Claro, no entiendo. Bueno, ahora Marcelo va a explicar. Porque, a ver- Yo te voy a explicar la estrategia política ahora, si querés. Eso, explícame la estrategia política. Porque Marcelo va a explicar el tecnicismo. Porque ¿Cuál es no entiendo. El viernes Mirá. era otra cosa. Tengo una plaquita acá atrás mío. La batalla por las tarifas, así es. El concepto clave igual que busca el gobierno, esto desde siempre, es el ahorro, ¿no? Quieren que la gente consuma menos. La nueva estrategia. Hoy se reunieron con las provincias, se juntaba el Consejo Interfederal de Energía, están los ministros de todas las provincias. ¿Y cuál es la idea que tienen detrás de esto? Más allá de cuánto colaboren, cuánto quiten de impuestos, cuánto colaboren con la tarifa social, que era un poco esto de lo que estaban hablando, el tema es sacar al Congreso de la discusión por las tarifas. Es que no se vuelva a generar lo que pasó la semana pasada, donde ustedes vieron que casi consiguen quórum y empiezan a discutir el aumento tarifario. Eso es lo que no quieren. Entonces, por eso ahora estamos hablando de impuestos y no estamos hablando de tarifas. Pero estábamos hablando de impuestos de las provincias y de los Y de gobernadores. los municipios. Así Sí. es. Por eso Yo se reunieron con los ministros. Lo que entiendo es que ¿por qué los gobernadores van a pagar un costo? Mira, la moneda de cambio. Yo hoy pregunté Cero, dice. a los que están a cargo de esta negociación. Yo le dije, te hago una pregunta. Vos le pedís que recaude menos. Claro. ¿Vos qué le vas a dar a cambio? Esta moneda con un 0 le van a dar a cambio. No tenemos nada para darle a cambio, nos dijeron. Sí. Solo que imiten la actitud de la gobernadora María Eugenia Vidal. Que salió a comunicar que bajaba los impuestos bajaba los- inmediatamente después de que terminó Macri de hablar en Vaca Muerta. Así es. ¿Y qué pasa? Claro, el bonaerense ahora puede que pague mucho menos de luz, sobre todo. El gas no tiene tanta carga impositiva, pero puede que pague mucho menos de luz. Entonces, ¿qué pasa? Ahora cada ciudadano va a ir a su intendente o a su gobernador y decirle, pará, ese impuesto que me estás poniendo en la factura, ¿por qué no lo sacás? Que yo también quiero pagar menos. Que también es raro como estrategia, porque si lo que quieren es ahorrar, que la gente ahorre, de alguna manera, si se lo volvés más Que barato. Pero que ahorre no en su plata, sino que ahorre gastando menos agua, menos luz. Menos Que luz, está bien, ¿no? Es menos todo un gasto. cambio cultural, pero está comunicado raro. Esto es todo un laberinto. Sí. Estaba consensuado entre Macri y Vidal lo de hoy, pero también genera otras situaciones. Los gobernadores y los diputados, que no los maneja nadie, van a volver a sus pueblos, a sus ciudades, diciendo ahorrá y vamos a tener menos impuestos. Los intendentes van Bueno. a hacer menos obras. Bueno, en Vidal, por ejemplo, que están frente a una negociación importante como los docentes. sí. Ahora los docentes tal vez le digan, pero si para las tarifas bajaste impuestos, ¿por qué no bajás impuestos para pagarnos un poco más? Son Bueno. preguntas. Son preguntas, exacto. Se verán las respuestas, pero esto corrió, es cierto, el eje de discusión, abre una cantidad de preguntas sobre cómo si la Hoy se corrió. discusión se multiplica un montón de, digamos, cada ciudadano le va a reclamar a su intendente, bueno, también Y a su puede ser gobernador. tirarse un tiro a los pies, ¿no? Porque hay intendentes de Cambiemos, hay gobernadores de Cambiemos. Los no son diputados solo- del Frente Renovador, de la ¿a quién oposición. responden? Exacto. Pero bueno, en principio, esa fue la estrategia política detrás de la idea que hubo hoy de discutir impuestos y no discutir tanto tarifas. Vamos. Veremos si funciona en el Congreso, ¿no? Dale, vamos a ver. ¿Vamos con Marcela? Ah, la tenemos acá derechita. Sí. Marcela ya está sentada Con luz. con Sí, Lucito. por favor, no me apaguen la luz. ¿Me puedes explicar? Yo Marcela? le quiero hacer una pregunta. Dale.
¿Cuánto voy a pagar de luz? Depende de dónde vivas. En Primero que tengo para decirte depende de dónde vivas. la provincia de Buenos Aires. Bueno, en provincia de Buenos Aires lo que anunció hoy la gobernadora Vidal tiene que ver con porcentajes de descuento que a partir de la próxima factura ya deberías ver. Y esos porcentajes que presentó hay que decir que son promedios, no son absolutos. No es que toda la población bonaerense va a tener ese descuento. Se traza una tarifa promedio, sobre eso se calcula cuál sería el impacto y se hace el cálculo de descuento. ¿De cuánto estamos hablando? El promedio en la factura de electricidad va a llegar a un descuento del 15,5% y el promedio en gas y agua es en torno al 6%, 6,3 y 6,2%. ¿Y el promedio de cuánto pagan los que van a recibir el promedio de lo que se va a descontar? ¿Se sabe? Eso obviamente no lo divulgaron, ¿no? Pero lo que hay que decir es algo importante. No es que se eliminan todos los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Hay impuestos provinciales, como es ingresos brutos, que tiene un peso sobre la tarifa energética que va a seguir estando. Un analista recién me decía, fíjate que si todos los impuestos bonaerenses, solo al gas, se eliminaran, perdón, a la electricidad, solo se eliminaran, en vez de un 15%, estaríamos hablando ahora por lo menos de casi un 30% de descuento. Pero bueno, no se puede hacer todo. Pero no es una... Digo, a mí hoy escuchaba este planteo. ¿No es un poco una locura que estemos hablando? Los impuestos son una recaudación de un Estado que es la base que le permite a la gente que ese Estado te provea determinada cantidad de cosas. Enorme cantidad de cosas. Ahora, no solamente eso, si vos sacás ese impuesto a la gente, no le vuelven salud, no le vuelven educación y lo único que generás es que gane más la empresa. Están sacando impuestos. Le importa a la empresa, no a todos los ciudadanos. Sin dudas, pero aparte sobre un ejercicio fiscal que ya estaba presupuestado. Es decir, no es que esto es sobre un próximo año y vamos a debatir después de dónde pueden sacar partidas. Sobre un presupuesto que fue aprobado con consenso de todos los legisladores y fuerzas de oposición, ahora se va a redireccionar y plata que entraba por esta recaudación impositiva que bien mencionás no va a entrar. ¿De cuánto estamos hablando para la provincia de Buenos Aires? De unos 3.000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo cuantificamos? Más o menos es un poquito menos de un punto porcentual de paritaria docente. No es menor, en esta época de la que estamos hablando. El viernes esto no era así. No. Pero la política marca la cancha. Acá me está diciendo mi mujer, me acabo de mudar, vivo en Jujuy. ¿Cuánto voy a pagar? Bueno, ese es el gran problema, ¿no? Cuando nos salimos de la órbita de la ciudad de Buenos Aires y del ámbito del conurbano Puedes bonaerense. decir, no se sabe que... Por ejemplo, la luz, vos tenés ahí un componente impositivo que abarca el total de la factura, todo lo que pagás vos de factura de electricidad. En la ciudad de Buenos Aires el 30% se va de impuestos. Sí. Pero cuando mirás otras provincias y otras ciudades, por ejemplo en La Pampa es el 41%, en Villa María, Córdoba es el 40%. Entonces, esa discusión que no se está dando en esas provincias debería darse porque encima pagan más impuestos que el resto de la población. Pero estos impuestos son, porque también hoy averiguamos eso, ¿qué está diciendo el gobierno ahora? Como, bueno, colaboren porque miren que nosotros nos despertamos mañana y podemos decidir levantar esta opción que tuvieron los municipios, porque esto es más que nada un tema de los municipios, ¿no? De recaudación de los municipios. Digamos, está compuesta obviamente la carga impositiva por el IVA, por los impuestos provinciales y después cada municipio va colando ahí. ¿Por qué? Porque se garantiza el cobro. Porque la gente, si te llega algo municipal, por ahí lo podés estirar y sabés que no vas a tener una consecuencia real. Si te cortan la luz, tenés una consecuencia real que no querés tener, entonces por eso van ahí. El gobierno que bajo decía, nivel de morosidad, es eso. Claro. Te asegurás que te entra directo. Bueno, el gobierno decía hoy, bueno, le quitamos esa utilización de la ¿cómo factura? se financian la obra pública, sobre todo? Porque en las redes sociales decían, bueno, pero ¿por qué yo estoy pagando algo que no sabía, que es la tasa municipal? Claro. ¿Y por qué no lo quiero pagar? Bueno, porque se supone que eso te vuelve en obra pública, que no vas a tener. Indefectiblemente, ¿de dónde van a sacar el capital? Y hay que decir también que, a diferencia de otras provincias, la provincia de Buenos Aires va a tener, por el consenso fiscal este año, 40.000 millones de pesos extra. No es menor. No, y el además, resto de las provincias no tiene esa posibilidad. y los municipios hay un montón que son de Cambiemos, o sea, que le generan un problema que, por ejemplo, Nicolás, ¿en qué municipio viví? 3 de febrero. 3 de febrero. 3 de febrero vive Nicolás. Diego Valenzuela gobierna 3 de febrero. El gobierno nacional le dice a Diego Valenzuela y baja los impuestos. Bueno, después el vecino le va a ir a reclamar a Diego Valenzuela que le baje el impuesto y cuando no tenga... Que probablemente el vecino también se queja de lo que tiene ahora, ¿no? Me mudé a Jujuy ahora. Ahora estás en Jujuy, bueno, Jujuy, digamos, Córdoba. primer cordón, segundo del conurbano, es lo mismo. Digo, la gente se queja porque no ve la infraestructura mejorada de la obra pública. Y eso es un problema que también tienen los gobernadores. Que la verdad es que es tanto lo que hay que hacer en materia de infraestructura que aún no pero se más ve. allá de lo que se haga en obra pública, que en muchos lugares se está viendo, ¿cuánto se va a pagar? ¿Me puedes decir? No sé. Sí, no olvídate de la quita de impuestos con el aumento. Se supone que vos, en promedio, por ejemplo, en electricidad tendrías que pagar un 15,5% menos.
Porque ese descuento es sobre el total de la factura. Deberías Pero eso es en pagar Buenos eso menos. Aires. En Eso es Jujuy todavía no Aires. se sabe. No, en Jujuy no sabes. A ver, En ¿qué Córdoba te digo no a se priori? sabe. De la reunión con Aranguren, los secretarios de energía de las distintas provincias manifestaron que hoy no pueden bajar nada de impuestos. Que ya de por sí han sido bastante ajustados los presupuestos gubernamentales que han recibido y que no tienen cómo compensarlo. Y que no vayamos tampoco a olvidarnos que cuando te rebajan un impuesto muchas veces te suben otro. Fue lo que sucedió con ingresos brutos. Han rebajado algunas alícuotas y después te suben otros impuestos como el automotor, el inmobiliario y demás. En definitiva, redunda en tu bolsillo. Ahora, tengo la pregunta final, que es cuánto se va a pagar. Olvídate de la quita de impuestos, ¿no? Que salvo provincia de Buenos Aires, que no es menor, ¿no? Esto va a influir sobre un montón de gente el pago de su factura. Estos aumentos, los que se anunciaron, los que están vigentes hasta octubre, ¿no? Bueno, en octubre va a haber otro... No, y después tenés lo que es la actualización por inflación. Acá el concepto es lo que vos bien explicabas, Lu, antes, que es que el gobierno sigue cerca de un cuadro que creo que lo trazó Lopetegui, que habla de cómo se consume en Argentina en función a otros países y toma ciudades equivalentes en temperatura. Y en el mayor momento, por ejemplo, de gas de consumo en toda la región, vos ves que, por ejemplo, se consume un 75% más que Montevideo. Entonces, con eso el gobierno achaca y dice, bueno, ahora tenemos que promover el consumo razonable que nos hemos tenido, según el gobierno, en los últimos años, por el achatamiento de tarifas. ¿Cuánto vas a pagar? Depende en la provincia en la que estés y depende de lo que consumas. ¿Están vigentes los aumentos? Sí, no va a haber marcha atrás con esto. ¿Y la Nación podría bajar impuestos como le está pidiendo las provincias? Es que claramente el mayor componente impositivo en este momento nacional es el IVA. Y si pudieran bajar la alícuota del IVA del 21%, como sucede con algunos alimentos primarios, al 10,5%, ya tendrías una gran rebaja. Bueno, gracias. No sabemos cuánto. No sabemos cuánto va a Vamos pagar. a seguir en esa situación en unos meses más Tristísimo. El informe, ojo, el informe del radicalismo que alertó tanto a Cornejo y que generó que esta pelea De Placay. arreglada de la semana pasada, claro, era 10 veces lo que se suponía que si una persona había consumido el invierno pasado, consumía lo mismo este invierno, se le podía multiplicar por 10 Y el estabas costo de la hablando factura de de hogares gas. de clase media, que eso es lo preocupante. Exacto. Gracias, Marcela. Vamos a Franco porque parece que este tema impacta particularmente en la confianza que tiene la gente en el gobierno. Está más baja que nunca según un informe de la Itela. Sí, exactamente. Desde el año 2001, la Universidad Torcuato de Itela, a través de la consultora Poliarquía, mide la confianza en el gobierno. ¿Cómo lo hace? A través de una serie de preguntas que se hace a la gente en una encuesta. ¿Y para qué sirve? Bueno, básicamente se mide estos índices de confianza para saber si las medidas que se van tomando impactan o no en la gente. Y obviamente el tema de la economía, que no hayan podido bajar la inflación en este primer trimestre, primer cuatrimestre del año, y el hecho de las subas tarifarias, sobre todo los servicios públicos, ha impactado obviamente en la confianza en el gobierno. Este es el número que dio en el mes de abril y que muestra, además, atención, que es el dato más bajo de la gestión Macri. O sea, en este momento, según este índice de confianza en el gobierno que hace la Ditela, estos 2 puntos que se miden en una escala de 0 a 5 puntos, marcó 2 puntos básicamente, que es el más bajo en el gobierno de Mauricio Macri. Pero ojo, porque mirá, esto es una caída de 11% respecto al mes anterior, al mes de marzo. O sea que vos fijate que viene cayendo. En enero y febrero no tanto, pero marzo y abril tuvo una caída pronunciada de la confianza de lo que está haciendo el gobierno. Había tenido un pico también, y por eso te decía antes, ojo, porque este pico de caída había sido en julio del 2017, después ganó las elecciones Macri, ¿no? Es decir, esto es una foto de un momento del humor social. Y en julio del año pasado también se vivía situaciones de aumento tarifario, situaciones donde todavía la inflación era alta y además no había buenos datos de crecimiento económico, que sí hubo en el famoso segundo semestre y que llegaron en el momento justo para el gobierno, donde terminó ganando las elecciones. Son fotos, obviamente, de momentos, pero explican cuál es el humor social de la gente. Estos son los índices más altos que tuvo el gobierno de Macri. Cuando ganó las elecciones y su primer mes de gestión, fíjate, enero del 2016, fue el punto más alto. 3 puntos de 0,5, tuvo 3,14. Marzo del 2016 estuvo en los 3 puntos y noviembre del 2017 también muy cerquita de los 3 puntos. Ahora, este momento de abril es el punto más bajo de la gestión Macri, también por eso las reacciones que vimos de la gobernadora Vidal con el anuncio del día de hoy, del propio presidente que viajó a Vaca Muerta para hacer anuncios desde el lugar donde se promete el sueño de una Argentina con energía para muchos años. ¿Qué se pregunta básicamente para que se entienda la caída de la confianza en el gobierno?
La eficiencia en la administración del gasto cayó. Le preguntan a la gente sobre la evaluación general del gobierno, también cayó en abril. La preocupación por el interés general también cayó. La honestidad de los funcionarios es otra pregunta que se hace en la universidad y también retrocedió. Y por último les preguntan sobre la capacidad que tiene el gobierno para resolver los problemas del país. También tuvo una caída de un mes a otro. Por eso el dato que muestra la caída en la confianza en el gobierno. Y enseguida estamos con Nacho Otero para contar más detalles de la investigación de los abusos en Independiente. Ahora, la pista del ex juez Ollarvide. Nada que ocultar, decía el comunicado de la Cámpora, que sacaron 48 horas después que Luciana Geuna entrevistó a dos chicas que contaban cómo la Cámpora intentó ocultar casos de violencia de género. Los intentó ocultar, las chicas se animaron a hablar. La Cámpora sacó un comunicado que decía nada que ocultar. No solo era falso el comunicado, sino que es peor. La Cámpora oculta casos de violencia de género y además protege de forma no tan escondida, porque lo encontramos a uno de los denunciados por las chicas de haber sido muy violento con ellas. Lo oculta en una oficina pública con un sueldo que pagamos todos, mintiéndole sobre todo a las chicas que son casi egresadas del secundario. En este caso era un miembro de la Conducción Nacional de la Cámpora. Pero vamos a mostrar de nuevo un resumen de lo que les habíamos mostrado la semana pasada. Y les vamos a explicar por qué ahora este escándalo sube hasta la Conducción Nacional de la Cámpora. ¿Vos sentís que en tu caso se encubrió? En mi caso, en eso, por lo menos los 15 días que estuvo bajo las sombras del caso, sí. La verdad que siento que a veces pesa más cuidar una bandera de una organización que cuidar a las mujeres. A mí lo que me da bronca es falta de perspectiva de género en una agrupación que conduce una mujer, que conduce Cristina. Tanto nosotros nos quejamos de que Cristina recibía violencia por parte de los medios, de la gente que le insultaba, de todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La verdad que terminamos siendo lo mismo, no cuidamos a las pibas. Me di cuenta que me estaban tomando totalmente el pelo, que yo estaba desgastándome, llevándola a un término de denuncia y que ellos se estaban burlando en mi cara. ¿Tenés miedo? Sí. Sí, la verdad que sí. Son gente con poder, son personas que tienen poder. Mi caso incluso está en la mesa del Frente de Mujeres, es decir, que nadie está exento de lo que me pasó. No espero nada de la organización. Me defraudaron muchísimo. El lunes, cuando íbamos a publicar los testimonios de Steffi y de Ailén, nos comunicamos por teléfono con Mayra Mendoza. Lo hicimos con ella particularmente porque es la dirigente de la Cámpora que está en la mesa de la conducción. Respondió para qué tema la estábamos buscando. Le contamos que era la historia de estas dos chicas y cuando le contamos de qué se trataba y le dijimos que quería hablar con ella, no contestó nunca más. Tenía razón Ailén. Sí. La Cámpora la defraudó y ahora más todavía. La Cámpora confirma en principio que conocía los dos casos. Dice nada que esconder. Mentira. Habíamos contado esa historia, ¿no? Que a mí, insisto, a mí no me dejan de sorprender que una organización como la Cámpora no es que no pueda suceder.
sino que tenga ese esquema perverso de respuesta frente a una situación de ese tipo, con la postura pública que tienen y en teoría hacia adentro, tienen protocolos anti-violencia de género, tienen referentes de género, tienen una organización completamente desarrollada, en teoría, para que eso que denuncian que no quiere que pase en la sociedad en ningún lado, que por lo menos tenga un esquema de contención y de justicia, además y de verdad, ¿no? Porque el secreto se ha probado hasta ahora en los casos de abuso y violencia, lo peor, es lo más oscuro, lo más complejo, lo más dañino, es el secreto y la injusticia. Bueno, increíblemente, contamos la historia de Steffi y de Ailén, contamos cómo no las protegieron, contamos cómo, además... Hicieron callar. Exacto, las callaron, las culpabilizaron, sacaron un comunicado donde desmentían lo que... No lo dijimos nosotros, lo dijeron ellas, a cámara, contaron su historia a cámara y sin embargo las desmentían, se reconocían que no existían las historias, pero desmentían la versión que ellas daban. Confirmaban las historias y decían que era culpa de los monopolios. Así es. ¿Y qué pasó? Nos enteramos, nos cuentan que hay otro miembro de la conducción nacional que, de hecho, en este caso es un caso muy complejo que tampoco salió en ningún lado, se llama Julián Eizaguirre. Él estaba a cargo de universitarios en la Mesa Nacional de la Cámpora. Universitarios. A cargo de universitarios, o sea, de todos los militantes de las universidades nacionales. Fíjate, ahí está su Twitter, una publicación de él a partir de la legalización del aborto, la discusión por la legalización del aborto, donde él opina a favor, ¿no? Y la que le contesta, no vamos a dar su nombre porque ella prefirió no salir en cámara, pero todo esto está publicado en redes sociales, es una militante de la Cámpora, lo chequeamos, ella era pareja de él, hubo denuncias internas en la Cámpora, tuvo que intervenir hasta ATE, en defensa de ella, de lo que estaba reclamando, y en estas publicaciones que les vamos a mostrar ahora, se ve la reacción de ella y de la gente que la conoce y que sabe esta historia, hablando de que él hablaba de aborto legal, y no sé si está ahora una placa donde dice, cuando me decías que si quedaba embarazada me ibas a moler a patadas. Ahora vamos a ver, dice, patético, un macho... Moler a patadas si quedó embarazada. Andá a hacerte cargo de la denuncia que tenés. Fíjense esta otra. Todos podemos deconstruirnos, sí, pero si sos un abusador, tenés la sensibilidad de cerrar la boca y escuchar a las compañeras como mínimo. Todos estos son situaciones en Twitter. Fíjate esto. Habla de sus cuerpos. Esta es la chica en cuestión que, insisto, no vamos a dar su nombre. Lo sabemos, digamos, confirmamos la historia, pero como ella prefirió no hablar con nosotros, es su decisión y obviamente es lo único que importa. Pero está confirmada la historia. Dice, habla de sus cuerpos, sus decisiones. A mí me amenazaba diciéndome que si quedaba embarazada me hacía abortar a patadas en la panza. A mí me amenazaba diciéndome que si quedaba embarazada me hacía abortar a patadas en la panza. Muy consecuente este machirulo. Esta chica, que le está respondiendo a un tuit de él donde él habla de la legalización del aborto y los derechos de las mujeres, era una militante muy conocida de la Cámpora, muy reconocida, y él estaba en la conducción nacional a cargo de universitarios. ¿Por qué digo que estaba? Porque acá viene lo más perverso de esta historia. Lo echaron. Porque el reclamo hacia adentro, ¿no? Porque vos fíjate que siempre se trata de ocultar, siempre se trata de que no salga, siempre se trata... ¿Lo echaron de la orga? En un momento, y por la intervención de ATE, te diría, lograron, ATE Capital, que es muy afín al kirchnerismo, digamos, o sea, es una situación de entre toda gente que se conoce mucho, lo sacaron. ¿Está bien? Si ustedes miran la Cámpora, Conducción Nacional, Universitarios, no está. Lo denunciaron. Julián Eizaguirre. Fíjate, escucha esta llamada y vas a ver con quién trabaja ahora. Usted se ha comunicado con la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si conoce el número de interno, márquelo. Si no, aguarde y será atendido por la operadora. Título de la página. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos del Palacio Legislativo. Opción no disponible. Despacho, alcalde. Hola, buen día. Hola. Hola, sí, buen día. ¿Estaba buscando a Julián Eizaguirre? No se encuentra. ¿Tenés idea que lo puedo ubicar? No sé si viene hoy, ¿eh? Ahora no tengo idea. ¿Y mañana, en algún momento que sepas que va? La verdad no sé, porque él está en la Avenida de Mayo. Y a ver si tengo el teléfono de Avenida de Mayo, no está en esta oficina. Ah. A veces viene, pero
Avenida de Mayo. Es el interno 3542. 338-3542 sería. 3542. Dale, perfecto. Gracias, Chao, hasta luego. Hasta luego. Lo que hice ahí fue llamar, ustedes pudieron escuchar, llamé al despacho del legislador porteño Mariano Recalde, a su despacho, miembro, ¿no? Es uno de los jefes de la mesa de la Cámpora junto a Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Cabandier se peleó, no lo dicen públicamente, y Máximo Kirchner. Mariano Recalde, legislador porteño, tiene bajo su órbita, trabaja con él, un cargo que le consiguió él, a un chico que estaba a cargo de universitarios de la Cámpora, que fue denunciado por situaciones de violencia con su novia, que también era militante de la Cámpora. Lo escondieron en su lugar. Después de mucha presión lo sacaron del cargo de la Cámpora y le dieron un cargo. Cuando me dicen Avenida de Mayo, no es que es una oficina personal de Recalde. Avenida de Mayo es un anexo de la legislatura. Sí, perdón, no le dieron un cargo. Le estamos pagando un cargo a todos nosotros. Porque es un cargo público, Mariano Recalde. Ese cargo público al que llamé ese interno todo el día, no logré que me atiendan el teléfono. No había nadie, no sé si habrá ido hoy o no a trabajar, seguramente sí, no lo enganché en su escritorio, quiero pensar eso. No lo conocía mucho en el despacho de Recalde. No, enseguida sabía quién era. Pero no viene, dijo, no viene. No, pero acá. no sé, viene la a veces, de Avenida de Mayo, el interno. Viene a veces. Ahí también funciona la Secretaría Parlamentaria de Unidad Ciudadana, ¿no? Que es el bloque que incluye a Mariano Recalde. Lo cierto es que este chico, con una situación que fue tan compleja, que realmente, digamos, no queremos desarrollar porque ella no prefirió no hablar. Entonces, por eso ni vamos a dar el nombre de ella, ni vamos a desarrollar lo compleja de esta situación. Pero llegó a ser tan compleja que en este caso, no como en los de Steffi y Ailén, que costó un montón que lo saquen de la organización, y de hecho en el caso de Ailén todavía hoy va a las marchas y está con la camiseta de la Cámpora. En el caso fue tan grosero y era tan alto el cargo que él tenía en la organización de la Cámpora y tanta la presión que hasta ATE intervino en esto, que lo sacaron. ¿Y qué hizo Recalde? Le consiguió un trabajo en la legislatura porteña y se lo pagamos todos. Con nuestra plata. ¿Sabes? Me parece que la Cámpora tenía razón con el comunicado, con el título. Nada que esconder. Nada que esconder porque está saliendo toda la luz. Intenten ocultarlo, pero va a salir todo a la luz. Porque las chicas se van a animar de algún modo u otro a hablar. Porque le pasaron cosas horribles. Y no se arregla con un contrato que pagamos todos, Recalde. Es como legislador, no tiene la obligación de denunciarlo, ¿no? No, digamos, este es un tema que tendrá su trámite, insisto, en la justicia o en el modo que querrá la víctima. Pero lo terminaron sacando de la Cámpora no porque él renunció un día, sino por esta situación. Y de la Cámpora, insisto, fue a un contrato en la legislatura porteña al amparo de Mariano Recalde. Y lo llamamos, Sí, pero no nos atendió. Lo último, no traten de apretar más a nadie, porque sabemos a quiénes están llamando. Y te vamos a llamar, Julián, todos los días, ese interno. A ver si vas a trabajar. Porque, a ver, mirá si no va a trabajar, además de todo. Pero además para que expliques. Y a Recalde también. Seguimos. Ollarvide, no sé por qué estaba interesado a veces en los equipos de fútbol. Me invitó a almorzar una vez. Él tenía un representante, amigo, lo que fuera, independiente y socio. Me invitó ahí al Biche y almorzamos ahí. Y me dijo que quería ayudar, que él podía asesorarme legalmente, que Independiente tenía muchos problemas judiciales. Y bueno, para demostrarme poder, llamó por teléfono a Moyano, que no lo encontró en ese momento, a Barrio Nuevo, que es Independiente, y también lo llamó y me lo pasó para hablar conmigo, como demostrándome que yo puedo hablar con cualquiera. Por supuesto que él dice que no tiene celular, porque el celular lo tenía el chofer que estaba en la puerta y él lo llamaba para que lo llamara.
Bueno, ahí escuchábamos la entrevista en FM Millennium que le hacían a Javier Cantero, expresidente de Independiente. A ver, más allá de lo que tenga que ver con las declaraciones públicas, lo cierto es que la causa está creciendo, hay nuevos hechos. La causa de la red de pedofilia que empezó en Independiente y se extendió. Se extendió, hay nuevos hechos. Básicamente lo que están haciendo de la justicia es mover todo como si fuese una pieza de ajedrez. Es decir, no avanzan sobre alguien a menos que tengan un hecho comprobado. Por eso es que los que ya están detenidos ya tienen hechos comprobados. En el día de hoy se pidieron 6 prisiones preventivas, que son para 5 detenidos, para el abogado de Bustos. No hay una prisión preventiva para Ponte, que era el representante de jugador de fútbol, que también era ingeniero agrónomo, que fue el último detenido, porque él está detenido por grooming, es decir, el acoso a menores por las redes sociales. Lo que está haciendo la Fiscalía es trabajar sobre todo lo que ya está resguardado y protegido acerca de los dispositivos celular, tablet, cuentas de Facebook, redes sociales y demás de Ponte. Y a medida que empiece a correr, obviamente, el tiempo máximo que puede estar detenido, que es una prisión preventiva fuerte, que es el mes, trabajar sobre eso, tienen mucha fe sobre lo que está sucediendo, pero mientras tanto van abriendo la causa, van abriendo el periodo de tiempo que están investigando y aparecen novedades. Hay 20 casos confirmados de abuso, ¿no? En Independiente. Cuando Nacho dice van abriendo la causa es que esta causa es una red muy grande, la justicia está avanzando lento, pero está avanzando. Todo lo que fuimos contando se está comprobando en el expediente. Hay un dato, no están dejando ver el expediente a los abogados de los ahora detenidos con prisión preventiva. Eso significa que hay muchas pruebas sobre muchas personas. Sí. Y están yendo para atrás. Sí. Bueno, lo había adelantado también la fiscal en aquella conferencia de prensa que dio junto al procurador de la Nación y también al secretario que lleva adelante la causa, al doctor Sema de Vila, que existen en un informe preliminar de los peritajes que se hicieron de los teléfonos. Todavía no se llegó a peritar la totalidad de los teléfonos de los detenidos, pero ya en un informe preliminar aparecen contactos entre aproximadamente 40 o 60 contactos entre las personas que están detenidas y que se pudo peritar el teléfono, cosa que no es el 100%. Es decir, abrir el juego, por lo menos para por lo menos sacar el secreto de sumario, es muy complicado porque, digamos, todos aparecen con contactos con todos y en el celular de uno hay prueba de otro y así sucesivamente. Pruebas de personas tal vez importantes, pero que todavía hay que ver si se incorporan al expediente o no. Apareció Yarvide en esta historia. En esa declaración que veíamos al principio, en la entrevista que le hicieron en FM Millennium al ex presidente de Independiente, probablemente en los próximos días la justicia dará un paso sobre esta declaración para tenerla a la causa a modo de declaración testimonial. Ahora la están analizando, pero lo que contaba era cómo Ollarvide pedía entrar a ver a los chicos de las inferiores, barnizándolo obviamente y diciendo, ¿no? Era lo que contaba Ollarvide públicamente, por lo menos cuando solicitaba esas reuniones, de dar ánimo al equipo y que en caso de encontrarse con una negativa, como Cantero dice que fue el suyo, había, o por lo menos hacía pesar, sus contactos y su poder dentro de la justicia. Claro, eso tal vez sea también un delito. Dijo Cantero, que es ex-presidente independiente y sabe cuando habla, una cosa que es muy rara, que Ollarvide quería darle ánimo a los chicos porque dice que había tomado clases de oratoria. Es extraño. Es por lo menos extraño, sí. Sí. También cuenta... Puede pasar también, pero por lo menos en el contexto de lo que se está investigando... Por algo habló Cantero. La justicia no quiere dejar ninguna punta sin investigar. Por eso es que están yendo para atrás en los años y están abriendo a las personas que se acerquen con pruebas y con testimonios a la justicia a tomarlo en cuenta para la causa. Ahora, Cantero también dijo que, como se negó a que Ollarvide le dé clases de oratoria a los chicos de las inferiores de Independiente, según Cantero, en un momento Ollarvide le dice: yo hablo con Moyano y con Barrio Nuevo, como demostrando que tiene un poder. En el caso de Moyano, yo no sé de qué habló, porque no se atiende. En el caso de Barrio Nuevo, dice que él... ¿Va a hablar con Moyano? Está complicado para entender, digo. Veremos con el próximo día. En el caso de Barrio Nuevo, sí hablé con Barrio Nuevo para preguntarle por esto, y dice que todas las veces que lo llamó Ollarvide, escuchen esto, fue para... Él es el sindicato gastronómicos, Barrio Nuevo.
Fue para pedirle... Junto con Dante Camaño, los dos dirigen gastronómicos. Fue para pedirle que no lo echen de los restaurantes en los que él almorzaba todos los días, porque lo estaban escrachando todo el tiempo, Ollarvide. Sí. En la zona de Puerto Madero, generalmente. Y en Recoleta. Ahora, dice Cantero que después se niega, Cantero, que de clases de oratoria el juez federal en la prisión de Independiente, dice que lo llamaron del juzgado y le dijeron a Cantero, te vamos a citar a indagatoria. Pero ahí por la nada misma. Sí. Por eso tal vez acá se abra otro delito. Bueno. A pesar de que Ollarvide se jubiló y está cobrando un montón de plata porque nunca fue juzgado por el Consejo de la Magistratura. Es verdad. Ahora hay que ver cómo continúa todo esto. Es posible que la justicia incorpore este testimonio en los próximos días, junto con también distintas personas que dan cuenta del conocimiento de esta red desde hace tiempo. La red crece cada vez más y apareció el juez del monito, que es revista con corbata, y del anillo de los $250.000. Bueno, vamos a contar una historia increíble, no, una más iba a decir, pero en este caso se abrió una causa hace un tiempo ya porque dos personas, un abogado, Alejandro Sánchez Cabelmater. Ahí está, gracias, nunca me sale pronunciar el apellido, que de hecho estuvo denunciado hace poco también por una maniobra fraudulenta, estuvo detenido unos días. El caso Ducler. Así es, y Rodolfo Tailade. Sí. Ahora Nicolás les va a contar sobre él. Sí, es también de la Cámpora, pero no tiene nada que ver. Es otra cosa. Eso... No, es más trucho que todo. Dale. Ahora le vamos a contar. Ahora, ¿cuál es la situación? Ellos habían denunciado los dos a una serie de funcionarios de la FIP, entre los que se encontraba, por ejemplo, Jaime Mesikovsky, que fue, si se quiere, desde la FIP, uno de los principales investigadores sobre la evasión de Lázaro Báez, ¿no? Los temas... los desfalcos impositivos de Lázaro Báez. Sí. Esto desde el origen se quedó sin su trabajo. Después Abad lo volvió a reponer en su puerto. Mesikovsky investigó a Lázaro y terminó investigado él. Increíblemente denunciado por estas dos personas que básicamente decían que, entre otras cosas, violaba el secreto fiscal porque le pasaba información a Carrió y a Stolbizer para que ellas hagan su denuncia. Información que no le podía transferir porque hay un secreto fiscal. Bueno, ¿qué pasó? Se abrió una causa judicial como corresponde. Si Nicolás va y me denuncia, me tienen que investigar. Ellos llevaron una cantidad de elementos, que ahora Nicolás te va a contar porque es increíble. Dijeron hasta dónde se podía encontrar la prueba de estas violaciones del secreto fiscal. Le dijeron hasta en qué computadora el juez podía ir a buscar la prueba. Se allanó todo, se llevaron toda la prueba. Encontraron la prueba en la computadora donde ellos decían que iba a estar. Sí, estaba. Le dijeron, vaya y fíjese en esta computadora, en la casa de este funcionario de la FIP, y ahí va a encontrar el mail donde le manda información a alguien. Nunca se vio un denunciante con tanta precisión, pero pasó. ¿Y entonces? Se allanó, se llevaron la prueba, empezó la investigación penal. El juez Bonadío acaba de sobreseer a todos los funcionarios de la FIP que estaban denunciados. ¿Pero no encontraron la prueba? Y pidió investigar a este señor que está haciendo la denuncia. ¿Por qué? ¿Enloqueció Bonadío? No. Hizo un peritaje y encontró que habían plantado espías, hackers, ese mundo tan complejo, tan oscuro, le había plantado los correos a esta persona. O sea, Tailade había, diputado nacional, que juzga a los jueces del Consejo de la Magistratura, le puso pruebas falsas, a una gente que era honesta. Eso es lo que resolvió el juez Bonadío. Sobreselló a todos los investigados y pidió que investiguen a los denunciantes. ¿Sabes qué? ¿Por qué? No me sorprende. ¿Quién es Rodolfo Tailade? Mirá. Desde diciembre del 2015, cuando asumió su banca como diputado del Frente para la Victoria, con fueros, Rodolfo Tailade intentó convertirse en el denunciador kirchnerista por excelencia. En el sillón de Rivadavia está sentada una persona que fue condenada por contrabando. Una persona Vamos cerrando, que diputado, por favor. Su impunidad por
un pacto espurio con una Corte Suprema corrupta. Ocurre que muchas de sus denuncias fueron desestimadas o archivadas por inexistencia de delito. Él no se rindió. Esta justicia a medida, esta justicia delivery que han decidido adoptar el gobierno de Mauricio Macri. Muchos funcionarios del gobierno sufrieron sus acusaciones judiciales. El propio presidente Mauricio Macri, su esposa, la primera dama Juliana Aguada, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay, el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, el jefe de la bancada del PRO Nicolás Massot, el titular del sistema de medios públicos Hernán Lombardi, e incluso denunció Tailade a periodistas como Liz Majul y a denunciadores del kirchnerismo, cuyas denuncias sí avanzaron, como la ex titular de la IGJ Silvina Martínez. Mi nombre es Rodolfo Tailade. ¿Cuál es la historia de Tailade? Antes de ser diputado, fue inspector general de la IGJ, el organismo que regula el funcionamiento de las empresas. Dejó un antecedente. Bloqueó como nunca antes el acceso a la información pública de sociedades, todas, justo involucradas en casos de corrupción K. Luchamos por el proyecto nacional que conduce nuestra presidenta. Más trabajo, más vivienda, mejor educación. También fue concejal de Malvinas Argentinas. Al mismo tiempo, integraba el programa de protección de políticas públicas del Ministerio de Justicia de la Nación. Ese programa nunca tuvo personal, espacio físico ni teléfono, pero sí un sueldo para Tailade, categoría A de 50.000 pesos por mes. Ese salario lo cobró en paralelo al que recibía como concejal de Malvinas Argentinas. Tailade, obvio, nunca se denunció a sí mismo por eso. Es ilegal. A mí vos no me corres. Diputado, diríjase a la presidencia. Con la corrupción Sánchez no me va a correr. Antes de dejar el gobierno acá, Tailade sumó un antecedente insólito a su currículum. Fue nombrado en uno de los cargos más altos de la Agencia Federal de Inteligencia, la ex-CIDE, que dirigía a Oscar José Isidro Parrilli. Parecido como le pasó con sus denuncias judiciales, cuando lo mandaron a espiar, tocó timbre o movió la ligustrina. Me quedé pensando en lo de que tocó timbre. No, claro, porque si sos espía es confidencial y secreto. Y el nombre salió en los diarios, Tailade. Tal vez por eso tenía toda esa información que ahora el juez Bonadío descubrió que le había plantado a gente honesta. Así es. ¿No? Vamos a la tanda, pero me quedé con una cosa. ¿Me podés explicar después de la tanda lo de cómo quedan las tarifas y los impuestos? Después de la tanda vamos a explicar por qué cuando decimos que bajan los impuestos decimos que los municipios recaudan menos, pero las empresas recaudan más. Lo puedo explicar ahora, pero lo voy a explicar mejor porque no me salió muy bien después de la tanda. No, es que no entiendo. Con la luz apagada, después de la tanda. Yo todavía no entiendo cuánto voy a pagar. Habrá que desenvainar las espadas del texto y es... Paco. No, pará que hay que ahorrar. Uno, hay que ahorrar. 2. No, hay que ahorrar. 3, 4. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Hay que quitar el impuesto, Nicolás. ¿Qué impuesto? El impuesto. Yo no entiendo todavía nada. ¿Me puedes explicar, así a oscuras, quedémonos a oscuras, para ahorrar? ¿Cómo Paco, es eso de vez? que van a sacar los impuestos, las tarifas, y vamos a pagar menos tarifas y menos impuestos? Entonces, ¿para qué aumentaron las tarifas? Si vamos a pagar menos tarifas con menos impuestos. Está complicado, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Pero básicamente, para que se entienda, lo que estamos diciendo es, la tarifa ya aumentó. Lo que se está buscando es una manera de que se sienta menos el pago, pero ya aumentó. Cuando decimos que los municipios van a recaudar menos si tienen que bajar un impuesto y las empresas van a ganar más, es porque las empresas ya les dieron el aumento. De hecho, van a haber más aumentos en octubre, más aumentos en febrero del año que viene. Está completamente la cronología de los aumentos, que es una quita de subsidios, como le dice el gobierno, pero también es mayor recaudación para las empresas para que haya más inversión. La idea es solucionar la matriz energética, eso está claro. Ahora, en el camino... Esta es en la provincia de Buenos Aires, todavía no es en todas las 24 provincias. En el camino las tarifas aumentan en todo el país, ¿está bien? La provincia de Buenos Aires quitó impuestos. Sí, y Córdoba... Vamos con la luz prendida. Sí.
gastamos un poquito más y nos vamos hasta mañana. Los dejamos con Joaquín Morales Solá en Desde el Llano. Está Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Y ayer habló de un narcoestado en Holanda y se armó un lío bárbaro. No Sí. tengo que pedir disculpas. ¿Nos vamos? Quédense con Joaquín Morales Solá. Nosotros nos vemos mañana. Que descansen. Paco Bien, La Luz, amigos. por favor.